Bien, muy bien, muchísimas gracias, hija. Eh, Buenas tardes, bienvenidos a esta exposición. Se han interesado por esta posición o interpretación, visión que tengo yo de lo que está pasando acá en el Perú. Mi nombre, como han visto, es Manuel Arámbulo, soy psicólogo, psicoterapeuta, para los que no me conocen, como más de 50 años o 50 ya en la psicología. Con mucho orgullo, la semana pasada ya entré a los 82 años y he caminado muy fuerte y he creado una visión integrativa de la psicología que le he puesto por nombre a través de realidades, donde integro varios modelos epistemológicos de las psicoterapias. Por eso que le he puesto una terapia integrativa multimodal. En estas condiciones pequeñas, pequeña introducción, me he permitido hacer un análisis preocupado, como todos ustedes, por lo que está pasando y lo que nos esperaría si es que no hacemos modificaciones profundas en la sociedad peruana. En esta condición es que, revisando varias y bastantes publicaciones de mucho tipo, he organizado esta conferencia que le he titulado El COVID-19 y el precio de la deshumanización que ha sufrido el Perú desde muchos años, ¿no? Y lo que nos va a costar como esfuerzo la rehumanización, construir un nuevo modelo, aprovechando la crisis, que así es como se debe hacer, aprovechando la crisis para hacer cambios profundos. Para eso están las crisis. Entonces, tengo varios ejes temáticos sobre lo que voy a conversar con ustedes, pero reflexionando sobre lo de la deshumanización, yo comencé a buscar también cómo ha ido ese concepto de ser humano, la humanización. ¿Qué es ser humano? Que ha avanzado, pues, ya no somos ningún cromañón, no somos un neandertal, somos Homo sapiens. Y el Homo sapiens se fue construyendo sin el concepto de qué cosa era ser humano, pero lo vivía y lo fue construyendo hasta que llegamos al siglo XXI, después de muchos conceptos de este hombre humano. Y ahora estuve escribiendo aquí algo como una guía para poder primero analizar qué cosa consideramos en este siglo XXI como ser humano. Y yo creo, hay muchas cosas más posiblemente, pero como una estructura, un eje de este ser humano, es una persona que tiene cualidades, pero estas cualidades tienen una condición, se denominan valores. ¿Y cuáles son? Yo he sacado lo que yo pienso, un ser humano empático, solidario, afectivo, comunicativo, amoroso, social, compasivo, racional, Homo sapiens, que conforman redes sociales relacionales de apoyo. Una persona que tiene respeto y que hay un respeto mutuo entre sus congéneres y que está preocupado por el desarrollo común. En estas condiciones, con otras más, posiblemente valores que vamos a conversar después dentro de las fortalezas y virtudes, estructura que presenta, un modelo que presenta Martin Seligman, muy interesante, Strengths, Character, Strengths and Virtues, fortaleza de carácter y virtudes. Pero muchos de nosotros ya sabemos y podemos ampliar más si queremos investigar qué cosa es ser humano y qué cualidades debe tener un ser humano. Entonces, con esa base es que voy viendo, se ha deshumanizado. Y ahora los que ya tenemos más de 50 años, ¿no? 70 o bueno, más de 80 como yo, podemos ver
yo me acuerdo, pues, 1940 y tal, yo nací en el 38, 1950. ¿Cómo era el Perú? ¿Qué se tenía? 1955, 1959, cuando me fui a Argentina a estudiar medicina. 1962, los 60, cuando regresé acá al Perú y comencé a estudiar psicología acá, en todo el periplo que he tenido, la vivencia, el respeto o falta de respeto que también había. Y había muchos problemas. Y yo me acuerdo cuando yo viajé a Argentina, otros amigos míos de Leoncio Prado también viajaron a Brasil. Y yo me acuerdo en una de las vacaciones que venía acá al Perú, una cosa que me impactó. Y ahora miren cómo lo pienso. Pepe Humbert me decía, Manuel, tú en Sao Paulo te vuelves loco. Acá no había maleantes, no había delincuentes que usaban armas de fuego. Me dice, allá se pelean con armas de fuego, hay balazos, hay balaceras. Y eso impactó acá porque acá no había eso. Ese es un ejemplo nada más pequeño de esta consideración. Y ahí viene todo un proceso que les voy a presentar de la deshumanización y qué habría que hacer para rehumanizar, como les digo. Presento varios modelos también, me apoyo en varios ejes para ver ese proceso. Uno de ellos, como dice acá, ustedes están viendo, ¿no? Fortalezas de carácter y virtudes, como les decía, un trabajo excepcional del doctor Martin Seligman de la APA, Estados Unidos. Y otro concepto que para mí es cardinal, que está dentro de la estructura de la humanización, es la moral y la ética. Y algo que surge, hay un autor muy interesante que habla sobre inteligencia moral. Y vamos a repasar eso. Entonces, bueno, permítame avanzar en estas condiciones. Pero en esta condición de qué es ser humano y qué cosa este ser humano se aleja de lo que no es ser humano, me encontré con esta exposición, esta presentación de un filósofo del Renacimiento excelente, Pico de la Mirandola, que permítame que lo lea cuando él en su Oratio de Hominis Dignitate dice algo importantísimo que también a mí siempre me llamó hace tiempo. No te di, Adamo, ni un puesto determinado, ni un aspecto propio, ni función alguna que te fuera peculiar. Vamos a poner eso por aquí. Con el fin de que aquel puesto, aquel aspecto, aquella función por lo que te decidieras, los obtengas y conserves según tu deseo y designio. La naturaleza limitada de los otros se haya determinada por las leyes que yo he dictado. La tuya, tú mismo la determinarás sin estar limitado por barrera ninguna, por tu propia voluntad en cuyas manos te he confiado. Te puse en el centro del mundo, con el fin de que pudieras observar desde allí todo lo que existe en el mundo. No te hice ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, con el fin de que casi libre y soberano artífice de ti mismo te plasmaras y te esculpieras en la forma que te hubieras elegido. Podrás degenerar hacia las cosas inferiores, que son los brutos. Podrás, de acuerdo con la decisión de tu voluntad, regenerarte hacia las cosas superiores, que son divinas. ¿Y cómo puede un ser humano ascender a estas condiciones y conformar esta humanidad, este ser humano? Llegarán o han sido abandonados, han sido negligentemente no tomados en consideración por los líderes, por las personas que deberían hacerlo. Entonces, esta condición que uno mismo puede hacerlo,
tiene que ser propiciada también por aquellas fortalezas de liderazgo moral y ético. ¿Qué aspectos críticos presento en esta situación? Presento el proceso de deshumanización. Me pongo a pensar, Auschwitz, me pongo a pensar en tantas tragedias en el mundo donde se ha considerado, lo consideraron ratas a los judíos, a los negros, a los gitanos, una deshumanización y muchas más, ¿no? El otro concepto crítico que quiero revisar es el concepto de inteligencia moral. Y la propuesta es un desarrollo de fortalezas de carácter y virtudes que le hablaba de estos dos autores. Y ahora, el mecanismo que movería esta condición está en algo que yo he trabajado muchos años en marketing farmacéutico, tan complicado y difícil, un libro, un tratado de Kotler, Philip Kotler y Eduardo Roberto, que me cambió a mí mucho cuando me dijeron, yo trabajaba en una ONG muy grande y vendíamos ideas de salud. Y mi asesor, trabajamos con la ¿cómo le llaman? La organización, el Banco de Desarrollo americano, y había mucha plata, mucho dinero. Y trabajábamos lo que se llama social marketing, aplicar las condiciones del mercadeo a vender ideas sociales y con valores, utilizando las estrategias de la venta de productos, pero para la venta de ideas. Entonces, aquí donde veo, aquí la comparación, un hogar donde un padre puede conversar, tiene espacios y tiene la capacidad para conversar con sus hijos, aconsejarlos y ponerlos en ciertas condiciones muy importantes. Pero tenemos nuestra otra realidad en el Perú: abandono, pobreza, donde no hay educación, donde no hay soporte, y tienen que vivir con una psicología de la sobrevivencia. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Qué hacemos para poder comer en el día? Estos aspectos críticos me parecen importantísimos. Entonces, para mí, este proceso de deshumanización, lo primero, o una de las cosas dramáticas que tiene como consecuencia es la pobreza. Pero esta pobreza, producto de esta deshumanización, no solamente es una pobreza económica, sí, y es tremenda la pobreza económica que existen, no solamente en el Perú, pero acá en el Perú es lo que quiero ver. Grupos, personas que no tienen para comer a veces. Una pobreza económica increíblemente cruel. Pero también hay una pobreza moral de las personas, porque no se enseña lo que es el bien y el mal, lo que se debe hacer y no se debe hacer. Entonces hay pobreza económica, pobreza moral y, por supuesto, una pobreza intelectual. Las escuelas y los jóvenes y los niños están en una pobreza intelectual espantosa, salvo, por supuesto, algunas excepciones. Y encontramos entre la misma pobreza los campeones de matemáticas en el mundo, campeones de ajedrez, pero en el común, en la norma, en la masa, en la gran cantidad, hay una pobreza intelectual. Y eso también genera una pobreza en el cuerpo, pobreza en los sistemas de defensa. Por eso que hay tantas víctimas y por eso somos el segundo país en el mundo en muertes por millón, comparando la cantidad de millones en el Perú con la cantidad de muertos y comparándolos con otros países que pueden tener mucho más millones y claro, tienen más muertos. Pero en la comparación
somos el segundo, porque ya nos ganó Bélgica, que está en primer lugar. Increíble, ¿no? Pero nosotros somos el segundo país del mundo porque tenemos pobreza orgánica. Y somos los campeones en la gastronomía. Pero en la masa, ¿qué comen? ¿De qué se alimentan? Y la pobreza llega hasta los estratos más profundos con una pobreza espiritual. Porque ahí vemos entonces ese machismo, esos criminales, ese feminicidio, ese maltrato a la mujer, a las niñas, a los niños, tremendo. Entonces, ese proceso de deshumanización, pues, viene con esta pobreza a todo el vivir de una nación, de nuestro Perú. El proceso de deshumanización, yo veo que se da en dos grandes grupos. Se va desde los líderes, desde el Estado mismo, el gobierno. Este proceso de deshumanización ha venido y lo vemos. Tenemos pues desde la cabeza presidentes que están con unos serios problemas morales, éticos. Tenemos increíbles que viene el Estado y ustedes, los que conocen más de política, pueden darse cuenta si no hay una deshumanización. No han tenido las responsabilidades del Estado, pero no solamente del Estado, también el Congreso. Y Dios mío, que si somos testigos de este Congreso que no ha tenido en cuenta la responsabilidad de construir un modelo de hombre peruano, de mujer peruana, que sea digno de respeto en el concierto de las naciones, acá cerca y lejos también. Y en todos entonces los estamentos en los cuales participan estas personas y estos sistemas, ¿no? Y se ve cuando en los ministerios de economía, por ejemplo, donde la macroeconomía puede estar muy bien, pero y la microeconomía, la economía del pueblo, donde los ambulantes, donde no se han preocupado el Ministerio de Economía de enseñar a crear riqueza, enseñar a crear riqueza, a enseñar a los ambulantes mediante todo un sistema gigante a que sepan crear microempresas, pero dándole un soporte de todo tipo, tecnología y soporte psicológico también. Porque sí, pues, tenemos una inmensa población de informales que lo único que pueden hacer, porque no tienen formación, es salir a vender y vender lo que pueden. Y son bien creativos, tienen una inmensa creatividad. Entonces, hay deshumanización desde la visión económica de la nación, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, ¿no? El sistema de apoyo a los ancianos, las jubilaciones. No hay una deshumanización en el trato que reciben las personas que han trabajado 35 años y que no les dejan trabajar y son hábiles para trabajar, pero tienen leyes que les impiden porque si no pierden la pensión de jubilación y tienen pues 400, 500 soles de jubilación, pero si trabajan, la ONP les quita la pensión de jubilación porque no pueden ganar mucho, no pueden ganar más del 50% de una UIT. Y eso depende del Ministerio de Economía. Tanto así que la última ministra hizo un ofrecimiento, oh, qué magnánima, Dios mío, que iban a permitir que las personas pudieran trabajar, sí, adultas mayores, pudieran trabajar, porque entre los adultos mayores hay gente que tiene un buen desarrollo económico, intelectual diría, profesional, técnico también. Otro de los estamentos inmensos que da deshumanización es el Ministerio de Educación. ¿Se preocupan por humanizar? Entonces, ¿qué valores desde los más niños
se propugna. Están en la currícula escolar el desarrollo de esta moral y la ética de inteligencia moral. No, están a cero en preocuparse por el desarrollo del modelo de hombre humano y de mujer, con respeto y que se sepa hacer respetar. Bueno, y ahora con esta tremenda crisis, que eso es lo que ha dado a darse cuenta a todos de lo que hay que hacer, y ha quitado la careta a lo que pensaba que estábamos en otro mundo, en salud, en todo lo que significa Ministerio de Salud, con esa pobreza tremenda. El mismo hospital Rebagliati, uno de los grandes, si no el más grande hospital y más moderno, no sé, del Perú. Los servicios higiénicos, uno entra al hospital Rebagliati y en los servicios higiénicos, ahí abajo es un asco, es increíble. Entonces, y arriba, en los pisos, y después el trato al paciente, hay una deshumanización tremenda en todo el Ministerio de Salud. Y eso en salud. Si pensamos en los hospitales del Estado, la cosa es tremenda. No hay un sentido de respeto al ser humano. Y se debe de cambiar esto tremendamente también. El otro estamento es el Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia, con todo lo que hemos observado, con toda la desesperanza que se tiene cuando las personas hacen juicios, cuando son violadas, cuando son maltratadas. ¿Dónde está la justicia ahí? ¿No? ¿Hay justicia? No hay justicia. Hay coimas, hay corrupción tremenda. Y entonces, ¿qué humanización hay? ¿Qué justicia recibe el más pobre y la otra persona? Solamente cuando tiene capacidad económica para hacer funcionar a jueces, lo estamos viendo, a jueces, fiscales, ni hablar. Hay una deshumanización en el Perú. Y las Fuerzas Armadas, con tremendas excepciones magníficas, héroes, pero un grupúsculo o grupo pequeño regular, de repente más de lo que pensamos, enquistado en las Fuerzas Armadas, todas las Fuerzas Armadas. No hay humanización ahí. Y ellos mismos son acusados de violentos, maltratadores con su familia. Entonces, hay un proceso de deshumanización. Fíjese cómo todo atraviesa toda la realidad peruana. Y no solamente viene, como le decía, desde esta esfera, desde este sitio. La deshumanización también está en los líderes civiles de las empresas, de las organizaciones. Y tenemos manera nosotros los psicólogos de ver eso cuando estudian solamente uno de los tantos, cultura organizacional. Y los abusos y los maltratos y la falta de compromiso en el desarrollo de las personas. Entonces, hay también, y hay esfuerzos aislados, pero no es lo mayor. Hay concursos, ¿cuál es la empresa que tiene mejor clima organizacional? Alguien, creo que no sé si algún organismo tiene ese premio. ¿A dónde van, dónde quieren entrar a trabajar más las personas? Porque tienen mejor clima organizacional. Entonces, los líderes civiles organizacionales también contribuyen negativamente a esta deshumanización. Y va cayendo, porque ya en lo más pequeño vemos que las familias como organización también están deshumanizadas. Está deshumanizada por el comportamiento y la ética, no, la etiología iba a decir, la manera como se crean las familias, las parejas. ¿Cómo llegan las parejas? ¿Son parejas dignas? ¿Y cómo se deshumaniza esta familia cuando la pareja está mal?
y vemos entonces que a los padres les queda grande el título. Y entonces hay una tremenda deshumanización. Y me voy a los estratos más deprimidos donde no hay pues una cultura, no hay algo que sustente de un pequeño o un gran esfuerzo para que sean más humanas las familias. Y los hijos ni hablar porque viven en una condición donde el abuso, la negligencia, el abandono ha sido tremendo y están deshumanizados. Se ha formado ahí la deshumanización y acá entonces es donde tenemos que trabajar también, ahí lo voy a presentar. Estas condiciones de deshumanización es, creo yo, lo que produce pues esta tremenda respuesta ciega, sorda, ¿no? Contra los organismos, las personas, que se transforma en agresividad, violencia, delincuencia, corrupción, la drogadicción, la desobediencia a las normas. Y como esto genera una tremenda fuerza de respuesta ciega, que ni saben las personas inmersas en estas condiciones porque lo hacen, entonces el estrés que se vive produce un sistema inmunológico pobre, ¿por qué? Y eso es para mí muy evidente cuando en sistemas de economía muy pobre sí pueden tener un buen sistema inmunológico, porque son islas donde se vive mejor, donde se tiene un sistema de salud orgánica, física y espiritual mejor, porque hay grupos, hay islas que dan eso, y encontramos ancianos de 90 años que pasan el COVID, y encontramos gente joven que no lo pasa, que muere. Habría que hacer un estudio sobre los telómeros, la telomerasa, que es el descubrimiento y ha dado el premio Nobel a unos doctores, esa es otra conferencia que tengo, para ver el sistema inmunológico cómo está y cómo esta telomerasa ha disminuido tremendamente, así como los telómeros, y entonces gente joven tiene un pobre estado de defensa orgánico. Un pilar, como les decía a ustedes, para mí muy fuerte, es el desarrollo y el concepto de inteligencia moral, como una propuesta que tenemos que hacer. Porque con inteligencia moral se obtiene un sentido del deber social. Y para poder entender cómo hacer esta inteligencia, que tengo un programa ya en desarrollo muy interesante para los adolescentes, ¿no? Y también para los adultos, pero los adolescentes, los pobres, de desarrollar inteligencia moral, ¿no? Y he tomado esta pirámide de Maslow, recuerdan ustedes, colegas, ¿no? Donde se ven las necesidades de orden biológicas, de seguridad, de pertenencia, de reconocimiento y de autorrealización, para que se vaya desde lo más mínimo, respirar, comer, descansar, alimento, líquidos, beber líquidos, ¿no? Y seguridad hasta la cúspide. Y lo he llevado a lo que he trabajado, cómo llegar a inteligencia moral. Y viendo que se necesita que en el Perú se desarrolle esta inteligencia moral, veo que lo primero que se tiene que tener desde muy niño y adultos, jóvenes, púberes, es la experiencia moral. Que se vea comportamiento moral primero por los padres, abuelos, la familia, los amigos, el colegio, lo más básico de los niños y los jóvenes, pero que se vea qué es una experiencia moral, experimentarla. Hago esto en lugar de hacer lo que va en contra de lo que es el bien y el mal y la ética, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Entonces la experiencia moral
¿no? Esa es la base del aprendizaje para llegar a tener inteligencia moral. Cuando hay experiencia moral, entonces se ha vivido y tiene de varios elementos importantes en la vida de la persona, se puede llegar a ser consciente moralmente. Puedo tener conciencia, y tener conciencia quiere decir conozco lo que está estipulado como que es bueno y que es malo. La conciencia moral y la ética que está unida. La prescripción normativa con códigos de lo que se debe y no se debe hacer. Ética y moral. Entonces, cuando hay esta conciencia moral, estoy viendo el tiempo para que me pueda alcanzar porque tengo mucho, he sido muy ambicioso, disculpen ustedes. Cuando hay conciencia moral, hay algo que es importantísimo y que en el programa que estoy viendo, estructuras educativas para poder lograrlo. La persona debe llega a tener lo que se llama reflexión moral. Se ponen determinadas condiciones y automáticamente reflexiona, hago esto, ¿y qué pasa? Y acá en esta reflexión moral se va despertando la capacidad prospectiva de pensamiento, o sea, las consecuencias de los actos. Se vislumbra. Y el niño, y el puber, el adolescente, el adulto joven, tiene que tener esa reflexión moral. Si no llega a hacer esta reflexión moral, quiere decir que no ha tenido, no tiene incorporado en su cerebro, en su corazón, en su mente, una conciencia moral, porque no lo ha experimentado, pues. Cuando hay reflexión moral, ya podemos llegar con esa reflexión inmediatamente a poner en práctica el propio comportamiento moral. Es ese joven, es ese niño, que es increíble ver las historias, que hay historias lindas, ¿no? De esta práctica moral. Una práctica moral que cuando se realiza se manifiesta de una manera espontánea, porque se considera que es propio hacerlo. Entonces, se sale de lo malo, del mal, de la delincuencia, del soborno, de la droga, porque hay una conciencia que permite decir sí o no a determinadas cosas. Eso es la práctica moral. Pero esta práctica moral, todos los que son conductistas y que conocen muy bien las leyes del aprendizaje, ¿no? Que son importantes, cuando se dan, el puber, el niño, el adolescente, todo, tiene que tener un reforzamiento moral. ¿Con qué? Con un reforzamiento que le permita incorporar, corporeizar las normas, la ética y la moral. Ese reforzamiento indudablemente tiene que venir primero desde aquí, desde el padre, la madre, los abuelos, la familia. Pero si nos ponemos a pensar en los barrios marginales y en algunos colegios también y universidades a veces, donde no hay reforzamiento y más bien hay crítica, y una crítica torpe, increíble, sarcasmo, estás sonso, no seas idiota, oye, tú estás loca, ¿no? ¿Por qué no haces tal cosa? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué? ¿Quién te va a decir nada? Si no hay un reforzamiento, y aquí viene pues ya la sociedad, viene el otro significativo, como dice Humberto Maturana, el epistemólogo. Entonces tiene que haber un reforzamiento moral por la conducta y la práctica de la moral. Se va entonces consolidando una persona que sí, en su estructura profunda, es una persona digna, es un ser humano, no está deshumanizado. Tiene una estructura, una guía que le permite avanzar. Y eso es lo que debemos de tener en el Perú. Y cuando hay un buen reforzamiento moral, que no solamente viene desde lo primario, familia, amigos,
sino también de la sociedad en general, los estamentos. Y ahí, colegio, universidad, los ministerios, los gobiernos regionales, en todos sitios, reforzamiento moral, reforzamiento, las leyes del aprendizaje. Entonces, reforzamientos con mucha estrategia, que eso es lo que voy a hablar después cuando hable un poco de Kotler y de sus programas que tiene. Entonces, cuando hay un reforzamiento moral, y ha sido así reforzado convenientemente, podemos aspirar a pensar que la persona posee inteligencia moral. Y esa inteligencia moral le va a permitir salir adelante y ser un líder en su grupo, porque saben que es incorrupta, porque saben que tiene condiciones en las que se pueden confiar. Las personas pueden confiar. Y eso es lo que nos está faltando. No tenemos confianza entre las personas líderes. Hay una desconfianza que alimenta la deshumanización. No creemos en este modelo de ser humano correcto. Entonces, aquí es donde debemos apuntar, y es un trabajo arduo, pero es un trabajo lindo. Todos ustedes, colegas, algunos de ustedes trabajan con niños, con jóvenes, ¿no? O con familias como yo, y jóvenes también, pero desde mi consultorio particular hace cuántos años ya, tenemos también el deber de ingresar en nuestra terapia, en lo que son, hagan coach o hagan otro tipo de entrenamientos, darse el tiempo para rescatar y hacer evidente la necesidad de despertar una inteligencia moral en toda nuestra población. Ahí donde estés tú, ahí donde me estás mirando, ahí donde estás tú, ¿qué cosa puedes hacer para despertar la inteligencia moral de aquellas personas que se acercan a ti? Y no tener ese miedo. Y ahí viene el temor a la burla. ¿Qué tan fuerte eres moralmente y qué tanta personalidad tienes para defender lo correcto, lo adecuado? Ahí, ahora tenemos la oportunidad de construir este ser humano y que no sea una persona deshumanizada. Entonces, si este es el eje que estoy proponiendo por la deshumanización que veo que existe acá en el Perú, ¿cómo podríamos hacer un desarrollo moral? Yo veo que habría que trabajarlo en estos estamentos, adultos, niños y jóvenes. Entonces, ya los adultos están formados de antes. Pero entonces, si ellos están formados, aquí están en proceso. Pero acá, si los adultos ya están formados, yo me puse a pensar qué hizo Estados Unidos y las grandes naciones cuando en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial tenían que conseguir los fondos y tenían que conseguir el apoyo del Congreso para que apoyaran todo el aparato bélico. Increíble, no se han dado cuenta muchos. Hay películas que han tratado de modificar y han modificado. Los medios de comunicación tienen un poder tremendo y hay que hacerlos responsables de las consecuencias que ellos ocasionan. Estados Unidos ha hecho cientos de películas con la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el gringo bueno y los demás malos. Y eran malos los nazis, Dios mío, los japoneses equivocados en un momento, ¿no? Y después también, pero como técnica, yo voy como técnica, el gringo bueno y los indios malos en las cowboys, ¿no? En las cabolladas que decimos acá cuando han visto, y eran malos, pues, ¿no? Y le estaban quitando su tierra. Y las películas, los famosos artistas, y estaban dando valores, estaban dando pensamientos, creencias, pero de una manera tremenda. Entonces, los adultos hay que trabajarlos con lo que se llama, pues, social marketing, mercadeo social,
venta de ideas. En este social marketing hay estrategias de ventas de conceptos morales, de disyuntivas morales que se ven, ¿no? Y que se trabajan de varias maneras y que hacen ver condiciones de crisis morales para que el público objetivo en diferentes espacios, en estas crisis morales, pueda ver y se hace, porque es así, se hace unido a los más débiles, a los que han sido abusados, y se presenta una respuesta y se comienza a hablar. Entonces, ¿qué cosa hay que crear para esto? Utilizar el cine, pero un cine dirigido, hacer más énfasis en los cineforums, universidades, pero también en los barrios, pero también el gobierno que habla con los grandes productores de películas. Y tenemos buenos ejemplos, pero habría que hacer mucho más todavía, comprometiendo al séptimo arte, al cine, para que produzca películas que contengan mensajes morales, lecturas, fomentar la lectura. Yo tengo pacientes a los que he tenido que trabajarlo por una fobia tremenda a la lectura. Y ahí había una serie de factores interesantísimos con la técnica que tengo terapéutica Z-Point. Y salían unas cosas impresionantes. Y cuando le he limpiado eso, ha comenzado un joven de 17, 18 años a sentir curiosidad por la lectura, porque había miedo. Y no sabía por qué había miedo. Pero habían emociones. En Z-Point se trabaja con sentimientos y emociones para limpiar las barreras para poder conseguir algo. Entonces, lecturas que fomenten discusiones, y no solamente el cine, el teatro también. Y algo que ya les dije tiene un peso tremendo, la televisión. No la televisión que tenemos. Entonces, que hay el peligro de que, bueno, pues que el libre comercio y todo, pero despertar la conciencia de responsabilidad en lo que están haciendo. Están moldeando a un país, disculpen que lo diga, estúpido, que no tiene conciencia moral. Entonces la televisión tiene una responsabilidad tremenda. Hay que ver los mecanismos por los cuales se puede vender la idea de que ellos ingresen a un programa de este tipo. Hay que pensar, se necesita pues creativos que utilicen más el cerebro, no la risa fácil, presentando como unos muñecos a homosexuales, pero desfigurados de una manera que es una parodia de una mujer, ¿no? Que se han hecho dueños de una serie de programas, ¿no? Otros que van solamente con, o otras con el escándalo, una televisión basura que ya sabemos, en lugar de tener una televisión más digna, que crea, que tenga la creatividad, que tenga la capacidad de crear cultura, la capacidad de despertar cuadros de comportamiento morales. Y el teatro también, un teatro comprometido, con buenos, ¿cómo le llaman? Los que escriben, guionistas, buenos guionistas para sacar adelante. Entonces, para trabajar con los adultos, pues, hay que trabajar de una manera con social marketing, aquí muy fuerte. ¿A través de qué? De campañas de cambio social. Y ahí Kotler tiene algo muy interesante en lo que es campañas de cambio social. Y en los niños y en los jóvenes, aquí hay que trabajar entonces para levantar el desarrollo moral desde la familia. Un programa agresivo. ¿Cómo ingresamos a la familia? Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Economía también, por los fondos. Cómo trabajar con las familias de una manera agresiva, pero con la intención de crear cultura moral, ética moral, ética inmoral. Y trabajar con las parejas. ¿Quiénes se van a formar? Me acaba de llamar una jovencita de 17 años que está conviviendo con un muchacho de 17, él tiene 20,
26 años creo que tiene. Y está conviviendo, tiene 17 años. Felizmente que todavía no tiene hijos. Entonces se han ido a convivir. Eso ahora se encuentra increíblemente esparcido por toda la sociedad peruana. Esta pareja no tiene ni concepto de la responsabilidad de lo que es vivir en pareja. Y cuando le pregunto qué piensa, no sé si sarcásticamente, pero le pregunto un poco, me parecía que podía, qué cosa entiende por moral, cuál es la responsabilidad moral que tiene ella. No sabe qué cosa es eso, no sabe qué hablo. Entonces, en la familia, en las parejas, ingresar a despertar la conciencia moral. Por supuesto que en la escuela también, que se pongan en la currícula, en la malla que tienen educativa ahí, cursos de desarrollo de inteligencia moral, así como hay inteligencia cognitiva, emocional, también pues inteligencia moral, que se pueda trabajar bien. Y en la universidad, todos los que estamos acá, que somos profesores universitarios, también tener eso, tener un compromiso para crear cursos de desarrollo moral, integridad, personalidad del psicólogo, desarrollo de la personalidad del psicólogo. Eso es importantísimo ahora, pero de manera estratégica y poderosa, identificando los lugares más peligrosos. En la universidad y en la escuela ya se puede ver en el contexto que están viviendo. Todos esos chicos marginales tienen que haber nacido en algún lugar, con algunos padres, tienen que vivir en un barrio y tienen que haber tenido algún tipo de formación. Entonces, ver los puntos calientes que le dicen para poder ingresar. Entonces, escuela, universidad también. Todo esto debería de llegar a que la población entienda cada vez más las ventajas de la inteligencia moral, las ventajas personales también, y con el sentido de responsabilidad social de toda la sociedad del Perú. Y vamos a tener entonces mejores jugadores de fútbol, mejores deportistas, mejores jefes en empresas, mejores amigos, mejores parejas, mejores familias. Y es fuerte lo que les digo, un cambio de todo el pensamiento de cada ser humano perteneciente al Perú. Eso es lo que tenemos que hacer, no vamos a poder cambiar. Entonces aquí les he traído algo, todavía tengo tiempo. Uy, creo que me están llamando ya. Sí, doctor, ya falta poco. Bueno, ya está terminando ya. Todavía me falta, hijita, 5 minutos, dame, y ahorita termino. Ya. Ok. Y entonces lo que propone Martin Seligman y Christopher Peterson, ¿no? Es algo muy interesante. Es algo que se llama Fortalezas de Carácter y Virtudes. Es un libro grueso que presenta un programa interesantísimo y comienza diciendo, vino acá el director de la escuela de Martin Seligman, tuve el honor, yo tenía su libro, y el director de la escuela de Martin Seligman, que conforma lo que es psicología positiva, y me lo dedicó muy bien, y se hizo un seminario muy interesante acá. Él propone en este programa 6 virtudes y 24 fortalezas. Las 6 virtudes son sabiduría, fíjense qué interesante, coraje, humanidad, justicia, templanza y trascendencia. Y cada una de ellas contiene fortalezas, ¿no? En sabiduría, las fortalezas son creatividad, interesante, curiosidad por el aprendizaje, mente abierta y perspectiva en sabiduría. Y algo muy interesante, ¿no? Él dice, en psicología
hemos sido muy expertos en clasificar al patológico, las patologías, pero no tenemos una clasificación de un hombre bueno, normal. Y acá viene, en estas condiciones. En coraje, las fortalezas de carácter son persistencia, valentía, integridad y vitalidad. En humanidad, amor, amabilidad, inteligencia social. En justicia, ciudadanía, citizen. Me acuerdo de la película en Estados Unidos, el ícono que tiene todos los premios, Ciudadano Kane. Búsquenla si no la han visto, ¿no? Ciudadanía, equidad y liderazgo en esta virtud que es la justicia, estas fortalezas de carácter. En templanza, él considera el perdón, la misericordia, el perdón y la misericordia, y también la humildad, la modestia, la prudencia, la moderación y la autorregulación. Templanza, qué lindo, qué tal fuerza que puede dar esa condición, esta fortaleza. Y en la trascendencia, el hombre trascendente, la mujer trascendente, ¿no? Apreciación de la belleza, apreciación, la estética, la gratitud, la esperanza, el humor que debe estar. Yo a mis pacientes les digo, lo peor que te puede pasar es que te roben tu alegría. No dejes que te roben tu alegría, ¿no? El humor, una fortaleza tremenda, una energía. Y la espiritualidad, llegar a este nivel, hace que uno trascienda. Este programa es entonces desarrollar, y tengo algo interesantísimo, un programa para desarrollar estas condiciones, ¿no? Entonces, yo creo, y ahí sí ya termino, que nunca como ahora, la Tierra está en nuestras manos. La humanidad estará a la altura de esta demanda. Ojalá, yo aspiro a eso. Entonces, ¿qué propongo yo? Dentro de muchas cosas, y en lo que hago, y cada uno de ustedes lo va a hacer, una reorganización profunda de la personalidad, con estructura emocional desarrollada, ¿no? Para enfrentar el reto hacia una nueva sociedad. Una sociedad que esté conformada por individuos en un balance espiritual, emocional. Bueno, lo que yo trabajo mucho en eso y lo consigo es, disculpen, Z-Point, que es una disciplina, y ya tengo alumnos y alumnas excelentes, están trabajando, una disciplina que trabaja directamente con la mente inconsciente. Porque yo creo que los grandes y los cambios terapéuticos se dan con estados alterados de conciencia. De alguna manera, gestal, ¿no? Análisis transaccional, ni hablar, ¿no? Programación neurolingüística, hasta las técnicas cognitivo-conductuales también. Entonces, lo que pasa es que Z-Point lo maneja de una manera muy integrativa, es una nueva manera, propugna, para relacionarse de las parejas y de las familias, en el trabajo y en la sociedad. Entonces, mis queridos amigos, y teniendo esos 5 o 10 minutitos, yo me despido con ustedes, ofreciéndoles lo que tengo, ¿no? Un nuevo paradigma para lograr la paz mental, eliminando creencias limitantes enraizadas en la mente inconsciente. Z-Point. Muchísimas gracias. Mi querida guía, quien me está siguiendo, mi moderadora, muchas gracias. Muchas gracias a usted por, en verdad, esta conferencia muy informativa y un tema muy interesante de consecuencias de la deshumanización ante la pandemia viral. En verdad, un honor y esperamos de todo corazón tenerlo en otra oportunidad. No hay ninguna pregunta, por ahí alguien que quiera algo, nos quedan unos 3 minutos o 5 minutos. Hay una pregunta que es,
El avance de la tecnología acelera más el proceso de la deshumanización. ¿Qué podemos hacer desde la psicología? Es que el concepto mismo del avance de la tecnología, no, es cómo se utiliza la tecnología. La tecnología es importantísima. Michio Kaku, fíjate, quien me está escuchando, Michio Kaku, un físico teórico impresionante, está hablando sobre la psicología del siglo XXIII y el futuro, más adelante inclusive. Entonces, la tecnología es importantísimo. Desde la psicología, ¿qué podemos hacer? Propugnar por programas y los cursos y propugnar por ingresar a los espacios tecnológicos. Yo tengo otra conferencia donde hablo sobre el hombre del siglo XXI, ¿no? El psicólogo del siglo XXI a lo que se enfrenta. Yo creo que es el manejo de la tecnología. Y a veces nos gana la tecnología a los psicólogos. Por ejemplo, los conceptos de psicología cuántica para ver los cambios espontáneos en situaciones graves. Una psicología más abarcativa. Por eso que mi modelo de psicoterapia integrativa va a tener diferentes epistemologías integradas de una manera muy creativa y fluida para interpretar al ser humano y para poder tener intervenciones cada vez mejores y ayudar mejor a las personas. ¿Ya?